Let's say we play a game. Digamos que jugamos un juego. I move Yo muevo, and you move. tú mueves. I move again, Yo muevo de nuevo, you move again. tú mueves de nuevo. Now I really want to win. Yo realmente quiero ganar. And I do in one move, I do 1, 2, Y entonces 3. lo que hago en un movimiento es que pongo todas las cartas. 1, 2 y 3. Am I allowed to do that? ¿Estoy permitido hacer eso? No, because there's rules. No, porque siempre hay reglas. With God there's also rules. Con Dios también hay reglas. God created heaven and earth. Dios creó los cielos y la tierra. He created everything beautiful. Él creó todo bonito. He created man. Él creó al hombre He wanted a relationship with man. y él quería una relación con el And hombre. he wanted man to obey. Y él quería que el hombre obedeciera. If man doesn't obey, Y si el hombre no obedecía, God said you will surely die. entonces Dios dijo que él verdaderamente moriría. Man disobeyed. Entonces el hombre desobedeció. And God said, now you need to die. Entonces Dios dijo, ahora tienes que morir. God cannot lie. Dios no puede morir. He always needs to do what he says. Y él tenía que hacer lo que siempre él decía. But he didn't want man to die. He Pero wanted a él no relationship. quería que el hombre muriera ni su relación. So he had only one solution. It was sending his only son to the world. Entonces él tenía una sola solución, era mandar a su hijo al mundo. And Jesus took the punishment you and me deserve. Jesús entonces tomó todo el castigo que tú y vos merecíamos. So now you see that God made a move. Entonces tú ves que Dios hizo un movimiento, Man did a bad move. el hombre hizo un mal movimiento, God moved again. Dios se movió de nuevo. Whose turn is it now? Entonces, ¿qué turno es el que toca ahora? ¿De quién es el turno? So now we need to move. Entonces ahora necesitamos movernos. So Entonces, let's say digamos this is que este es Dios. God. God created heaven and earth, Dios creó los cielos en la tierra and He created man. y Él creó al hombre. And God had fellowship with man. Y Dios tenía comunión con el hombre. God also created the garden. Y también Dios creó el jardín. And in the middle of the garden, Y en el medio del jardín there was a tree of knowledge of good and evil. había el árbol del conocimiento del bien y el mal. And God took man, put them in the garden, Y el hombre tomó Dios tomó al hombre y lo puso en medio del jardín del Edén. and God said, you take care of the garden. Y Dios dijo, cuida del jardín. You can take from every tree Puedes tomar de cualquier cosa del jardín, except from this tree. excepto de este árbol. This is the tree of knowledge of good and evil. Este es el árbol del conocimiento del bien y el mal. And if you eat from the tree, you Y will si surely tú die. comes de este árbol, ciertamente morirás. Man ate from the tree. El hombre comió del árbol They were deceived. y entonces ellos estaban Engañados. fueron engañados. As soon as they did, Tan pronto lo hicieron, they were in darkness. ellos tuvieron en la oscuridad. They didn't have that good relationship with God anymore. Entonces ya no tenían relación con Dios. And their para heart nada. turned to a heart of stone. Y el corazón se volvió un corazón de piedra. And God said, because you did this, Y Dios dijo, porque hiciste esto, you will die. morirás. And you need to go out of the garden. Y tienes que salir del jardín. Because when you stay in this state and you eat from the tree of life, Porque si tú te quedas en este estado y comes del jardín del árbol, sí, del árbol de la vida, you will live forever in vas a darkness and vivir sin. por siempre en pecado. And that was not His plan. Y no era el plan de Dios. So God took them out of the garden, Entonces Dios los sacó del jardín and they were in the world. y ellos estaban en el mundo. So Adam and Eve got children, Adán Cain y and Abel. Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. And if you see, they have the same nature. Y si ustedes ven, tenían la misma naturaleza. When a child is born, you need to teach them not to lie. Cuando un niño nace, ustedes tienen que enseñarles que no mientan. They will lie automatically. Y porque ellos mentirán automáticamente. And there were more and more people in the world. Y había más y más gente en la tierra. And finally, God regretted that He Y made man. entonces finalmente Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Because they were lying and stealing and raping and doing all Porque kinds ellos of bad things. estaban mintiendo, violando, haciendo todas estas malas cosas.
And God said, I will wash away all that sin from the earth. Y Dios dijo, voy a lavar todo el pecado de la tierra. But there was only one man who was righteous in the Pero eyes of God. solo hubo un solo hombre que era justo. That was Noah. Y ese fue Noé. And God said to Noah, I want you to build a big boat. Y Noé, Dios le dijo a Noé, quiero que construyas un bote, un arca. And I will rescue you because I'm going to wash Y everybody te voy away. a rescatar a ti porque voy a venir y voy a destruir la tierra, la voy a lavar. Noah in faith built a boat. Noé en fe construyó el bote. And when it was finished, Y cuando esto fue listo, he went in and all the animals went in. y él fue y todos los animales, And God closed the door and y sent the flood. Dios cerró la puerta del barco, All sin y was todos los washed away. pecados fueron lavados. And Noah was saved by the ark. Noé fue salvado por el arca. This is a strong picture for Este baptism. es una figura fuerte del bautismo, Where the water is washing away all sin from the face of the earth. porque el agua está lavando todo el pecado de la tierra en And fe. the ark is representing Jesus. Y el arca representa a Jesús. And the ark is saving man Y el arca está salvando al hombre through the water. a través del agua. So when Noah came out of the boat Entonces cuando Noé salió del bote o del arca with his 3 children, con sus 3 hijos, we saw that the sin was out of the world, miramos que el pecado había salido del mundo, but sin was not out of man. pero no del hombre. Because Noah got drunk Porque Noé se emborrachó and his youngest son Y was su laughing at him y su hijo pequeño se burló de él when he was laying naked at bed. cuando él estaba recostado desnudo en su cama. So you see, the sin was still in man. Entonces ustedes ven que el pecado todavía estaba en el hombre. And often when we look around, we think we're Y a a good person. menudo cuando miramos esto en las personas, Because maybe I'm a liar, porque digamos esto, yo soy un mentiroso, but this person here is a thief. pero esta persona es un ladrón. And he steals all the time. So I think I'm a good person. Entonces, porque él roba todo el tiempo, entonces yo pienso que soy una buena persona. And the thief thinks, Y hey, el but ladrón he's a piensa, raper. pero si él es un abusador, I'm a good person yo still estoy una buena persona todavía, because he is worse than I am. porque él es peor que yo. And the raper compares himself with a murderer. Y el abusador se compara él mismo con el asesino. So if we compare ourselves with each other, we Si can nos think we're a good comparamos person. a nosotros mismos con otros porque creemos que somos buenos, But we are not the standard. pero no estamos medidos por estándares. God is the standard. Dios es el estándar. And we need to compare ourselves with Him. Y tenemos que compararnos a nosotros mismos con Él. And compared to Him, Y para compararnos con Él, we are big sinners. y en sus ojos somos grandes pecadores, But a lot of people will still say, yeah, okay, I'm a good person because I pero only pero lie mucha once. gente diría, yo soy una buena persona porque solo he mentido una vez. But you know, if you don't pay your electricity bill, Pero sabes que si no pagas tu recibo de luz, what will happen? ¿qué va a pasar? They will cut you. Van a cortarlo. And it will not help you if you say, hey, but I paid for 10 years in a row. Y no te ayudaría a decir, pero si yo he pagado por 10 años continuo. And I will miss it one time. Y and now solo you don't he cut me. dejado de pagarlo una vez. And the electricity company will say, Y la compañía eléctrica va a decir, sí, es verdad. a rule is a rule. Pero las reglas son reglas. So, when I lie to a small child, Y sabes que cuando yo le miento a un niño pequeño, what will happen? ¿qué pasaría? Maybe the child cries, Tal vez el niño llora and I give a candy, y yo le doy un caramelo and the child is happy again. y el niño va a estar otra vez feliz. But when I lie to my wife, Pero cuando yo le miento a mi esposa, I get serious relation problems. yo tengo problemas serios en mi relación. If I lie to my boss, Y si le miento a mi will fire jefe, me. él me va a correr. if I lie to a judge in court, Y si yo le miento a un juez en la corte, puts me in prison. él me va a poner en prisión. So when I lie to God, Entonces, cuando yo le miento a Dios, what will happen? ¿qué pasaría? You see, it's still a lie.
Vos sabés, todavía hay mentiras. But you see, the higher the authority, the bigger the Pero, consequence. pero entre más grande es la autoridad, más grande es la consecuencia. So what will be the consequence by Entonces, lying to God? ¿cuál sería la consecuencia de mentirle al Señor? We deserve to die. Merecemos morir. But you know, God Pero- says you cannot lie. Pero Dios dice, no puedes mentir. So when I do a small white lie to a little child, Y cuando yo digo una mentirita blanca a un niño, I already lied to God and I'm guilty. también estoy mintiéndole a Dios y por eso soy culpable. And when we look at it like this, Y cuando nosotros nos miramos así, that one God now takes us all entonces Dios toma todo eso and He throws us in hell, y lo congela en el infierno. He's still good Y todavía Él es bueno, and He's still righteous. todavía es justo. But that's not His plan. Pero no es su plan. He doesn't want us in hell. Él no quiere que nosotros estemos en el infierno. And He made a way. Y Él hace un camino. He had only one son, Y Él tiene solo un hijo. and that's Jesus Y Christ. ese es Jesucristo. And He sent Him to earth. Y Él fue enviado a la tierra. And Jesus was born out of sinful men, Y el hombre, Jesús fue nacido de un hombre. but He was also born from God. Pero también fue nacido de Dios. He needed to be man Él necesitaba ser un hombre to take the punishment for mankind, para poder llevar el castigo del hombre. but He also needed to be from God Pero también necesitaba ser de Dios to be without sin para estar sin pecado. and to be able to take the punishment. Y para poder ser capaz de llevar el pecado And y el castigo. Jesus walked around among the people. Y Jesús caminó alrededor de muchas personas. He was just an ordinary kid, only without sin. Y él fue un niño ordinario como todos, pero sin pecado. One day, Un día there was a man, hubo un hombre when Jesus was around 30 years old, que cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, named John the Baptist, el nombre era Juan el Bautista, and he was baptizing people into y él repentance. estaba bautizando a las personas en el arrepentimiento. And Jesus went to him, Y Jesús fue a él, and he said, I want you to baptize. y Jesús le dijo, yo quiero que me bautices. Jesus got baptized fully on the water. Y Jesús se fue bautizado completamente en el agua. And when he came up, Y cuando él salió, the Holy Spirit ascended on him. el Espíritu Santo fue enviado a él. Heaven opened, El cielo fue abierto. and the voice from the Father sounded, This Y- is my Son in whom I Y will una please. voz del cielo que decía, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. From that moment on, Jesus went around. Entonces desde ese momento Jesús fue a todos lados. And the first thing he said was, Repent, for the kingdom of God is at hand. Y la primera cosa que él dijo, arrepiéntase porque el reino de Dios está aquí. So, but what is repentance? Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Repentance is not just saying sorry. Arrepentimiento no solo decir lo siento. I said sorry all of my life. Yo he dicho lo siento toda mi vida. Addicted to porn, lying. Adicta a pornografía, mintiendo, robando. And every time I say, oh, sorry, God, Y I don't cada want to vez do it que yo again. digo, ay Dios, lo siento, ya no lo voy a hacer de nuevo. But I fell back in it over and Y yo over again. vuelvo y lo hago otra y otra vez. I was really a slave. Entonces era un esclavo. So, but when I really started to understand the Entonces gospel cuando realmente comencé a entender el evangelio and to realize what Jesus did for y me, darme cuenta de lo que Jesús hizo por mí, I was really convicted. yo tenía la convicción. And I knew that Yo- I needed to forgive everybody like Yo Jesus sabía forgave que me. tenía que perdonar a todo mundo como Jesús lo hizo conmigo. And I brought every sin into the light. Y traer todo a la luz, cada pecado. I just confessed it with a witness, a Y brother. confesar, directly to y lo the Father. confesé delante de testigos para mi Padre. And when I did that, Y God cuando- did something amazing. Y cuando yo hice eso, Dios hizo algo maravilloso. He took away that stony heart of mine, Él se llevó mi corazón de piedra and He gave me a heart of flesh y Él instead. me dio un corazón de carne. And I felt so free from that Y moment. yo me sentí tan libre desde ese momento. So all those addictions were gone. Todas esas adicciones se fueron. So when Jesus went around, He was healing the sick and Y casting cuando out Jesús demons, estaba alrededor, Él sanaba a los enfermos, cleansing the lepers and Le- raising the dead. Él limpiaba la lepra, levantaba muertos. But there were some religious people Pero había gente religiosa who really didn't like what Jesus was que doing. realmente no le gustaba lo que Jesús estaba haciendo. They were preaching rules. Ellos estaban predicando reglas.
But Jesus was preaching relationship. Pero Jesús estaba predicando relación. Jesus was preaching freedom. Jesús estaba predicando libertad. And the religious people Y were la putting gente, a burden on people. y la gente religiosa estaba poniendo cargas en la gente. And because Jesus went against their teaching, Y porque Jesús fue en contra de sus enseñanzas, they just falsely accused him. entonces ellos falsamente lo acusaron. They whipped him, they humiliated him. Ellos lo humillaron, lo golpearon And finally they put him on a cross. y finalmente lo pusieron en la cruz. So there Jesus gave his life. Entonces Jesús dio su vida. And he took the punishment you and me deserve. Y Él tomó el pecado que vos y yo merecíamos. And after he gave his life, Y después que Él dio su vida, they buried him. lo enterraron. And he was fully buried for Y Él 3 fue days. completamente muerto por 3 días. But after 3 Y days, enterrado por 3 días. Y después de 3 días, he rose again. Él se levantó de nuevo. Death could not hold him because he was without sin. La muerte no lo pudo sostener porque Él estaba libre de pecado. And Jesus appeared again to his disciples. Y Jesús apareció de nuevo a sus discípulos. And he said, now you need to do like I did. Entonces Él dijo, ahora ustedes tienen que hacer lo que yo hice, como Now yo you- lo hice. Now you preach the good news to everybody. Ahora prediquen las buenas nuevas a todos. And I gave you the authority to heal the sick and cast out Y les demons doy and raise the dead. autoridad para que salen a los enfermos, saquen demonios, levanten a los muertos. But wait, because I'm going to my Father, Pero espérenme, tengo que ir al Padre. and I will not leave you as orphans. Pero no los voy a dejar como huérfanos. I will send my Holy Spirit Yo down, voy a enviar a mi Espíritu Santo and He will be your helper. y Él va a ser su consolador. So Jesus went to the Father, Entonces Jesús fue al Padre and there He sits on the right hand of the Father. y Él se sentó a la mano derecha del Padre. Him has been given all power in heaven and Y earth. a Él se le fue dado todo el poder y la autoridad del cielo. So that means that Satan has no power anymore. Eso sí significa que el diablo no tiene autoridad ninguna. Only the power we give him. Solo el poder que nosotros le damos. If we choose to do sin, Y si nosotros escogemos pecar if we disobey, y desobedecemos, then Satan can have power over us. entonces Satanás puede tener poder. So on Pentecost, El Pentecostés, the Holy Spirit came down el día de Pentecostés, el Espíritu Santo bajó and filled the disciples who were gathered there. y llenó a los discípulos que estaban ahí. And they all started to speak in tongues. Y todos comenzaron a hablar en lenguas. So, when Peter explained what was happened, Cuando Pedro explicó lo que estaba pasando the people found out that they crucified Jesus the y la Messiah. gente se dio cuenta que habían crucificado a Jesús el Mesías, So, and then they cried out to Peter, entonces ellos lloraron a Pedro. "Oh no, what shall we do?" Oh, mira lo que hemos hecho. And Peter said, Y Pedro dijo, "Repent arrepiéntanse and be baptized, every one of y you, bautícense cada uno de ustedes for the forgiveness of your sins, para el perdón de sus pecados. and you will receive the Holy Y Spirit." ustedes recibirán al Espíritu Santo. And when somebody heard the gospel, Y cuando alguien escucha el Evangelio, and they were convicted by the gospel, ellos son convencidos por el Espíritu Santo they started to bring out all the darkness in their life. y ellos comienzan a traer toda la oscuridad a la luz. So they confessed their sin out loud Ellos confiesan sus pecados en voz alta to God with a witness. para Dios y los testigos. And as soon as they did, Y tan pronto como ellos lo hacen, God took away that stony heart Dios lleva el corazón de piedra and gave them a heart of y flesh. le da el corazón de carne. So, and then Entonces, the person la persona didn't wait, mm, no espera, sí. but the disciple went to the nearest water Pero los discípulos fueron a las aguas and baptized the disciple y bautizaron. fully on the water like Jesus Los was bautizaron baptized. completamente bajo el agua. And as soon as they came out of the water, Y tan pronto como ellos salen del agua, that sinful nature was gone. su naturaleza se ha ido, su naturaleza vieja se ha ido. The new disciple was washed clean. Y el nuevo discípulo ha sido lavado. And then the disciple lays hand Entonces después los On the discípulos ponen sus manos en la persona
and baptize the y person with the Holy Spirit. y oran para que reciban al Espíritu Santo. And that's then the promise that the Holy Spirit will come. Y eso es la promesa que el Espíritu Santo vendría. And now we have a new disciple. Entonces ahora tenemos nuevo discípulo And this disciple y este discípulo needs to do the same. necesita hacer lo mismo Like this disciple. como este discípulo. We're called to bear fruit. Nosotros fuimos llamados para dar frutos. We are called to go around Estamos llamados para ir alrededor and preach the gospel to Y everybody who wants to hear. llevar el evangelio, predicar el evangelio a todos. We are called to heal the sick and cast out Estamos demons, llamados a sanar a los enfermos y sacar and do demonios all kind of miracles and y wonders. hacer todo tipo de milagros, Because very soon Jesus will come back. porque Jesús va a regresar And he will take everybody who obeyed him y va a llevar a todos los que le obedecieron and put on his right. y va a ponerlos a su derecha, And everybody who disobeyed y him, todos los que le desobedecieron he put on his left. lo pondrá en su izquierda. There can be the atheists and the people who rejected him. Puede ser la gente que lo ha rechazado, There can be people who are baptized already podría ser gente que ya ha sido bautizada, or even received the Holy aun Spirit, cuando gente que ha recibido el Espíritu Santo, but didn't fulfill the race pero no cumplieron toda la carrera because they were not obedient. porque no fueron obedientes. And Jesus will say to them, Y entonces Jesús le diría a ellos: depart from me, I never knew you. apártate de mí porque no te conozco. But with those people, Pero para esas personas he will finally live forever and eat from the tree of life. que si le obedecieron, entonces finalmente van a vivir para siempre con Él, tendrán vida eterna. So if we then go quickly back to the game, Entonces rápidamente regresemos al juego. then we see that Jesus made this move. Entonces ya miramos que Jesús hizo este movimiento. He gave his life for us. Él dio su vida por nosotros. As soon as we then move Tan pronto nosotros hacemos movimiento and we decide to repent and turn to God, y deseamos arrepentirnos delante de Dios, God immediately moves Dios inmediatamente se mueve and he takes away that stony heart of y you, Él toma el corazón de piedra y nos da uno de carne and he will give you a heart of flesh. y te va a dar un nuevo corazón de carne. And now it's our turn again. Y eso va a volvernos a Él. We need to be baptized in water. Nosotros tenemos que ser bautizados en agua. And then Jesus immediately moves. Entonces inmediatamente Jesús se mueve And he will forgive you all of your y sins. Él te va a perdonar de todos tus pecados. Doesn't matter how bad they are. No importa cuán malos sean. He will wash you completely Él clean. te va a lavar completamente, limpiar completamente. And he also gives you the Holy Spirit. Y también te va a dar el Espíritu Santo. So you have a helper. Entonces tienes un consolador. And often we think like, oh no, I cannot be a good person. También acostumbramos a pensar, no soy una buena persona. But with the helper, Pero con el Espíritu Santo, we can live a righteous life. nosotros podemos vivir una vida justa. And on our last step is live that life in obedience. Y cuando nosotros vivimos en una vida de obediencia, We really need to go for him. nosotros realmente podemos ir. Jesus gave Con his él. life for us. Jesús dio su vida por nosotros. And we need to give our life for him. Y nosotros tenemos que dar nuestra vida And that's para Él. everything. Y eso es todo. Now, let's say Ahora digamos I have a question. que yo tengo una pregunta. Where are you in your life? ¿Dónde estás tú en tu vida ahorita? Maybe you are here. Tal vez puede ser que estés aquí, en el primer. Maybe you are in sin and try to break free. Puede ser que estés en el primero donde estás en pecado, pero estás intentando ser libre, But you cannot. pero no puedes. Or maybe you already repented but are not baptized in Pero water. puede ser que ya estás arrepentido, pero no te has bautizado todavía. Or maybe you are baptized in water and your life is completely changed. Tal vez ya estás bautizado y tu vida ha sido cambiada. Maybe you're not attached to your sin anymore. Tal vez ya no estás atado a otros pecados. Maybe you're already living that life preaching the gospel, Tal vez estás viviendo una vida donde estás predicando el Evangelio, but you still have not received the Holy Spirit. pero todavía no has recibido el Espíritu And you're Santo not speaking in y tongues. no has hablado en lengua. Where are you? ¿Dónde estás? We want to make sure that you're here. Queremos asegurarnos que estés en la última posición.